Bueno, entonces, ¿cuál es el otro punto que es cuando él inicia con su propuesta? La propuesta que él tiene resulta lo siguiente, que lo que él nos señala, ahí ya se está viendo la presentación de nuevo, ¿verdad? Sí se Está ve la... compartiendo, ¿Ah? pero todavía no se ve. Todavía no se ve. No, doctor. Ok, Va en camino, va en tráfico. ok, vamos a ver. Perdonen, pero... Ya vamos de nuevo. Hubo un problema de... No sé qué pasó, pero vamos a continuar. Hay bloqueos. Ya, doctor. ¿Ya? Ya, Ahora sí. ya se divisa, doctor. Ok, perfecto. Entonces solo voy a colocar en modo de presentación. Por Entonces, favor. lo que nosotros tenemos es de que él, en el fondo, lo que nos habla son de progresiones de aprendizaje, como la parte básica para poder generar un plan y para poder generar lo que es la evaluación formativa. Ahora, esto también es más que relevante, y es la relación entre el diseño curricular y la evaluación. El currículum, cuando se construye, no está ajeno a los propios mecanismos de evaluación formativa que tiene. Entonces, lo que nos está diciendo es, ¿cuáles son las preguntas básicas que vamos a responder cuando emprendemos una investigación? Dice, ¿se trata de un ajuste necesario? ¿Es realmente necesario ajustar el currículum? ¿Y de qué ajuste debería tratarse en específico? Entonces, se responden tanto los profesores como los alumnos. Y en este sentido, digamos, lo que los profesores hacen es que van a adaptar las actividades de aprendizaje. Sí, digamos, una cantidad de estudiantes relativamente, digamos, considerable no ha aprendido, yo tengo que cambiar prácticamente las actividades y volver a replantear los aprendizajes que estamos teniendo. Si son pocos estudiantes o un estudiante o un par de estudiantes en particular, uno deja actividades específicas para los mismos. Pero si son los, digamos, los estudiantes quienes tienen que hacer una modificación en términos de sus estrategias, entonces ellos tienen que cambiar las técnicas mediante las cuales están llevando a cabo el estudio. Por ponerles un caso, hay quienes hacen resúmenes o hacen esquemas. Por ejemplo, cuando ustedes ven la manera como Arévalo tiene, Juan José Arévalo, a estructura sus libros, lo hace mediante esquemas. Y esto hay pruebas. Si ustedes van a CIRMA y piden uno de los textos, la Argentina que yo viví, ahí ustedes se van a asombrar de lo esquemático que era Juan José Arévalo. Él lejos de hacer resúmenes, lo que hacía eran esquemas, relaciones con flechas, parecido a lo que es un mapa conceptual, pero no era un mapa conceptual, porque los mapas conceptuales son otras cosas. Por otra parte, hay quienes no. Hay quienes, como por ejemplo el doctor Carlos González Soriana, lo que hacía eran fichas, donde anotaba aspectos fundamentales y después relacionaba las fichas. A mí me tocó verlo cuando él exponía y discutir con él algunos temas sobre la historia de la educación de Guatemala, y resulta que él utilizaba ese método. Bueno, pues los alumnos también tienen sus propios métodos para estudiar, y es esto lo que ellos podrían hacer ajustes también sobre la base de evidencias. Pero, ¿qué es una progresión del aprendizaje? Es un conjunto secuenciado de subcompetencias y un corpus de conocimientos que se consideran que los alumnos deben dominar para conseguir un objetivo curricular. En algunos casos le llaman competencias generales o competencias de área o competencias genéricas que digamos son mayores, pero en algunos casos se habla de un objetivo curricular. Yo me he encontrado que aún el enfoque de competencias francófono habla también de un gran objetivo y después por competencias. Bueno, pero en todo caso, hay un conjunto que lleva secuencia y que lleva continuidad y que tiene y establece un conjunto de relaciones para poder alcanzar un objetivo
digamos, de cierta dimensión, yo tengo que alcanzar previamente ciertos aprendizajes. Y el profesor es especializado en saber cuál es ese conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos que debe desarrollar el estudiante para alcanzar ese gran objetivo. Entonces, el buen profesor sabe eso. Y aunque ustedes no lo crean, haciendo una reforma curricular de lo que era la carrera de Derecho, estábamos en el curso de Derecho Constitucional y llamo a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, unos otros magistrados en la Corte Suprema, y les digo, ¿cuáles son los aprendizajes básicos sin los cuales un estudiante de Derecho no puede salir como abogado? Y les puedo jurar que ningún magistrado me supo decir cuáles eran los conocimientos básicos. Es decir, ellos están habituados a aprenderse de memoria prácticamente todo el sistema legal, a pesar que no se comprenda cuál es su estructura y una diversidad de elementos. Es decir, no es sencillo ser profesor. Por otra parte, se trata de una competencia significativa, el tipo de resultado de aprendizaje que se requiere para que los alumnos asistan a un cierto número de clases para alcanzarla. ¿Qué significa? Uno de los recursos fundamentales es el tiempo. Y cada vez más estamos dándonos cuenta del valor del tiempo como un recurso curricular. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la actualidad haciendo currículos, tenemos que establecer cuáles son las condiciones de tiempo, sea medido a través de créditos, como lo hacen las universidades, u horas de trabajo, tanto en clase como trabajo independiente. Esto considera POFAM que no es una progresión necesariamente porque es lineal y el aprendizaje no necesariamente es lineal. Entonces él habla de un conocimiento A, un conocimiento B, con el cual se llega a una subcompetencia, después se sigue el C, una subcompetencia C para alcanzar un objetivo curricular. Y él dice, no, esto no necesariamente es una progresión. Para él la progresión más bien es de carácter horizontal, no obstante también emplea cierto aspecto vertical. Y lo que hablan es, en primer lugar, del conjunto de conocimientos que se requieren para alcanzar una subcompetencia y de ahí el objetivo que se ha planteado. Pero también se establece el número de clases que se requieren para alcanzar tanto esos conocimientos como las subcompetencias. Ahora, recordemos que generalmente los gringos no tienen el sistema de competencias europeo, que es el que ha influido en nosotros. Y en nosotros deviene por las reformas curriculares que se hacen vía el modelo de César Coll, que se acuerdan que César Coll estuvo también con nosotros en un evento. Bueno, pues él fue uno de los grandes articuladores de la reforma de España, que después pasa a Chile y a los demás países. Cuba tiene otro modelo distinto al de competencias, pero digamos los gringos, estrictamente hablando, no hablan necesariamente de competencias. Si nosotros analizamos el libro en inglés que tiene POFAM, no necesariamente habla de sus competencias como tal, sino habla de objetivos. Esto, por ejemplo, es mucho más complejo. ¿Qué pasa en sistemas de integración de aprendizaje? Por ejemplo, la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos durante un tiempo tenía distintas asignaturas, pero después hacía una integración. En la actualidad, como ustedes sabrán, lo que es el nivel medio prácticamente, que es el ciclo básico, lo que en Honduras sería el equivalente del tercer ciclo, que son los grados séptimo, octavo y noveno, y lo que es el diversificado, ahora están reflejados por áreas. De hecho, ya nosotros teníamos áreas porque ya no recibíamos geografía, ya no recibíamos historia como tal, sino estudios sociales o ciencias sociales. Bueno, lo mismo se está haciendo con ciencias naturales. Y con ciencias naturales básicamente se ve biología, química y física, pero ¿cómo se integra ese conocimiento? Esto lo que nos conduce es a ver cómo se constituyen esas competencias. Esto es Xavier Rogers, que es también uno de los grandes teóricos y a la vez prácticos
estuvo trabajando con nosotros en lo que era la comunidad de aprendizaje en Centroamérica, pero él previamente estuvo en el África. Y entonces ahí se desarrollaban también modelos, no solo de formulación de currículum, sino también de evaluación formativa. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando estamos hablando nosotros de progresiones, el docente o el profesor sabe a ciencia cierta cuál es la relación que existe entre el objetivo terminal, las competencias, contenidos, y en cierto sentido es lo que nos está señalando el propio POFA. No obstante, estos son los modelos modificados. De hecho, se presupone que hay objetivos o áreas de ciclo y que se van alcanzando a lo largo de los distintos años. Porque para comprar un chunche de USB. Perdón, ¿Y esto? Perdón, Tania, si puede apagar su micrófono, Tania. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, hay distintos modelos, pero ¿cuál es lo fundamental? Que el docente tiene que saber efectivamente cuál es su progresión de aprendizaje, cómo inicia, cómo continúa y hacia dónde va a parar. Y por lo tanto, podemos establecer cuál es el objetivo curricular. Precisamente en la Escuela de Historia, hablando con lo que yo le decía a Jessy, básicamente nosotros generábamos un proyecto de evaluación. Y ese proyecto de evaluación habían como distintos momentos en los cuales a mí me permitía ir viendo cuál era el desarrollo de cada estudiante, si era necesario reforzar algunas áreas y por lo tanto, digamos, conducir al estudiante para que efectivamente cumpliera con los objetivos propuestos. Preguntas clave que señala POFAM. ¿Pero qué deberían evaluar los profesores? Entonces dice, la respuesta es aquellas subcompetencias y aquel conocimiento que está resultando crítico en la progresión del aprendizaje. Es decir, volviendo a esto, no es el objetivo final, porque esa es la evaluación sumativa, sino son las subcompetencias las que para alcanzar ese objetivo son las que estamos evaluando. Eso es lo que nos dice POFAM. Pero también nos dice algo. ¿Cuándo deberían los profesores evaluar esas subcompetencias y ese conocimiento? Entonces dices, antes de proceder con el siguiente bloque de contenido, porque yo no puedo avanzar si previamente no he concluido un bloque de contenido. En ese sentido, también hay elementos que hay que tomar en consideración, y es el número de bloques que tenemos, pero también sabiendo que no todos son necesarios ser evaluados. Porque en cierto sentido el profesor también puede tener la noción de cuáles son los necesarios y básicos para alcanzar ese objetivo, y adicionalmente habla del tamaño justo de los bloques. ¿Y cuál es el tamaño justo de los bloques? Es temporal. Y esto es en términos de cuántas clases efectivas se requieren para alcanzar, dadas las actividades que nosotros planificamos. Es decir, el efecto de la evaluación no está ajena al diseño, sino está íntimamente vinculado al diseño y al propio desarrollo que tienen los estudiantes en el aula. ¿Cuáles son los 4 pasos para la construcción de la progresión del aprendizaje? Uno es adquirir una concienzuda comprensión del objetivo curricular. Si nosotros no conocemos muy bien los temas que estamos enseñando, vamos a tener problemas para poder articular lo que estamos diseñando. Y entonces lo que él habla es de pensar distintos comportamientos ante una situación dada, es decir, no solo son uniformidades lo que se buscan, sino también diferencias para alcanzar precisamente ese objetivo curricular. Y decidir qué procedimiento, análisis o procedimientos se emplearán. Y en ese sentido se pretende identificar todos los prerequisitos de las subcompetencias y el corpus del conocimiento. Se trata de un bloque de contenido tan importante para tomar una decisión de ajuste basada en ese dominio. Es la pregunta clave para poder establecer qué bloque vamos nosotros a tener y determinar si es posible medir cuál es la situación de los alumnos respecto a cada bloque de contenido. Entonces dice, se puede descubrir que puede resultar mucho más difícil en realidad medir algunas situaciones de un bloque que el contenido del todo.
Y por otra parte, organizar todos los bloques de contenido en una secuencia educativa que sea justificable. Y debemos de preguntarnos a nosotros mismos, señala, el mejor orden. De hecho, él lo que habla es de un análisis de tareas. Y aquí voy a interrumpir un momento, porque yo le pedí la ayuda a alguien que está dentro del público que trabajó currículum por análisis de tareas, que fue ni más ni menos la reforma curricular de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, que todavía sigue vigente y que están en proceso, creo yo, de reformarla. Entonces, no sé, Ingrid, si estás en sintonía y podrías compartir brevemente qué consiste este análisis de tareas. Con mucho gusto, doctor, bienvenido. Buena tarde a todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir el trabajo que se ha hecho desde la Facultad de Ciencias Médicas. Cuando hablamos de análisis de tareas, yo quiero comentarles que iniciamos con la construcción del perfil de egreso. Para el diseño curricular es muy importante contar con este elemento. Entonces acá utilizamos una técnica que se llama análisis funcional y partimos del propósito que la facultad tiene para la formación de sus profesionales y en ese propósito encontramos las funciones clave. A partir de esas funciones clave llevamos a cabo un proceso de derivación a funciones principales y luego pasamos a las unidades de competencia. La unidad de competencia ya viene siendo el bloque mayor que describe lo que un profesional debe de hacer, pero posteriormente derivamos a lo que son los elementos de competencia. Los elementos tienen la característica de que permiten establecer lo que ese profesional tiene que lograr hacer por sí mismo. Muy bien. Después de eso, organizamos las áreas curriculares. Y las áreas curriculares que tiene nuestra carrera, pues, es ciencias básicas y biológicas, ciencias clínicas, ciencias sociales y de salud pública e investigación. En cada una de esas áreas curriculares establecimos las unidades didácticas que se iban a interrelacionar para ir logrando todas las competencias del perfil. A partir del perfil se van seleccionando las competencias que van a contribuir al logro de la competencia de perfil. Y en lugar de llamarle objetivo curricular, nosotros le llamamos competencias de área curricular. Esta competencia se convierte en una secuencia de aprendizaje. Y esa secuencia de aprendizaje tiene acciones de competencia que relacionándolo con la progresión de aprendizaje vendrían a ser las subcompetencias. Pero nosotros le llamamos acciones de competencia porque consideramos que la competencia es un conjunto de acciones que nos sirven para resolver problemas. La competencia de por sí es compleja, implica la movilización de diferentes repertorios de acción, ¿verdad? Un repertorio personal, un repertorio contextual y un repertorio de redes. O sea, es algo dinámico que el estudiante cuando está ante un problema lo moviliza y resuelve el problema. Esa acción de competencia, trabajamos los diferentes saberes que debe de adquirir para lograr esa acción de competencia. Y luego, cada acción de competencia la vamos planificando como una sesión de aprendizaje en donde establecemos, como dice el doctor Bienvenido, la recuperación del corpus de conocimiento y las habilidades que se tienen que desarrollar por medio de actividades. Estas actividades nos van a dar evidencias. Estas evidencias pueden ser para calificación sumativa
o para darnos cuenta de cómo el estudiante está logrando esa acción de competencia. Entonces, todo está relacionado. Entonces, nuestras evidencias de aprendizaje vienen a ser evidencias de conocimiento, evidencias de producto, evidencias de habilidades, evidencias de actitudes, y que ya con el logro de todas ellas logramos la competencia donde ya podemos establecer si se ha logrado o no. O sea, que la acción de competencia es básica para nosotros, así como se habla de una progresión de aprendizaje, ¿verdad? Si no los confundí. No te... Micrófono, doctor. Perdón, la idea es de que efectivamente la gente reconozca este proceso que sugiere POFAM, que efectivamente fue utilizado por ustedes, independientemente de POFAM o no, pero ustedes utilizaron ese análisis como parte del proceso del establecimiento de las competencias en el caso de medicina. Ese es uno de los modelos. De hecho, yo quisiera compartir con ustedes de nuevo la presentación, porque POFAM precisamente lo que establece es el hecho de ejemplos específicos. Entonces, una de las partes del pensamiento crítico también está vinculado a la capacidad que tenemos de reconocer en nuestro propio discurso elementos que están mal estructurados. ¿A qué viene esto? Porque miren el objetivo, los participantes en el debate, porque los debates son claves. Por ejemplo, no hablo solo en la condición de derecho, sino ahora el intercambio comunicativo también parte de debates o de discusiones que uno tiene en diversos campos. Entonces habla que los participantes en el debate deben ser capaces, antes de que se dé la presentación de sus oponentes, que refute su postura de debilitar proactivamente los puntos principales de esas refutaciones. Entonces está la subcompetencia 1, análisis. La 2 es control del daño y la 3, influencia sutil. ¿Qué significa eso del análisis? Los alumnos deben ser capaces de analizar sus propias posturas e identificar los puntos débiles más significativos de esas posturas. Por otra parte, los alumnos pueden idear maneras creativas de minimizar el daño que pueden producir las refutaciones de sus oponentes. Y lo otro es que los alumnos pueden estructurar sus presentaciones iniciales en el debate para incorporar sutilmente algo que debilite de antemano ataques de sus oponentes. Sobre esa base, entonces, lo que nosotros tenemos, como señala POFAM, entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? En primer lugar, los ajustes pedagógicos de los profesores. Si las evidencias que después de recogerlas nos señalan que efectivamente en algunos de esos aspectos de las subcompetencias hay problemas, entonces se va a enfatizar y se van a hacer ajustes en el proceso de aprendizaje que están llevando los estudiantes. Los ajustes de las estrategias de los alumnos, los cuales también están siendo claramente responsables de su propio aprendizaje, y ellos al no alcanzar los objetivos se comprometen también a hacer ajustes claves. Lo otro es el cambio del clima en el aula, que obviamente una de las condiciones básicas que se habla es de cómo un clima favorable también genera mejores condiciones para poder alcanzar la evaluación formativa y también la puesta en práctica en el centro educativo, puesto que no solo es una situación de un profesor, sino es ya una condición regular que efectivamente se manifiesta a lo largo de lo que es el proceso de aprendizaje de un estudiante que va reforzando esta condición de ir mejorando constantemente. ¿Qué requiere este primer nivel de los ajustes didácticos que le llaman, o los ajustes que el docente va a tener a los aprendizajes de los estudiantes? Primero, esclarecer totalmente de cara a los estudiantes cuál es la naturaleza de la competencia cognitiva que dominarán. Es decir, el estudiante sabe también con claridad qué es lo que se pretende con él. No se trata nada más de ponerlo a accionar, sino se trata que él
también tenga claridad que está persiguiendo en su propio proceso de aprendizaje. Motivar a los alumnos para que dominen el objetivo en cuestión, proporcionarle contenidos en relación a cada uno de los bloques, modelar el uso de esa competencia si es digamos, posible, y ofrecer a los alumnos una práctica ampliamente guiada. Es decir, el aprendizaje no solo se trata de cuestiones teóricas, sino también de cómo se conduce en la práctica esto. ¿Cuáles son los 4 pasos del profesor? 1, identificar las ocasiones para realizar los ajustes. ¿Qué significa eso? Que previamente el profesor va a saber que mediante la evaluación formativa, qué aspectos pueden ser modificables dentro del marco de lo que él mismo planificó previamente. Va a seleccionar los procedimientos de evaluación, va a establecer cuáles son los desencadenantes del ajuste, es decir, qué criterios va a tener para hacer esos ajustes, y va a realizar efectivamente los ajustes. Y entonces, esto, como ustedes se recordarán, él en este caso lo que establece es, digamos que en un caso hubieron 4 clases, pero en el conocimiento y si ustedes se dan cuenta, solo son 3. Y hay una reducción más bien del proceso de aprendizaje, porque puede ser también que los estudiantes lo hayan alcanzado antes de tiempo. A 1 o 2 clases, y en los demás hay 3 o 4 clases. Pero esto es, digamos, los ajustes posibles que el profesor espera que se realicen. ¿Cuáles son los procedimientos de evaluación? Entonces pueden ser los procedimientos tradicionales, que son los que regularmente un docente reconoce. Qué sé yo, pruebas objetivas o pruebas de ensayo o lo que sea. Entonces esto puede permitirme establecer si efectivamente un estudiante ha alcanzado. En algunos casos él mencionaba las tarjetas de respuesta con letra, donde levantan ciertas letras si efectivamente dan una respuesta a preguntas que ha planteado, o la pregunta clave durante la clase, en la cual él hace preguntas directas para saber si efectivamente han captado o no han captado ciertos conocimientos o destrezas que se han manifestado. Respuestas en una pequeña pizarra, la técnica de la señal del tráfico, que es mediante un semáforo. Por ponerle algo como ejemplo en una cuestión práctica, si yo lo he visto también en procesos de disminución de violencia, que la escuela también trabaja con la parte del comportamiento y el relacionamiento que existe entre estudiantes. Entonces, si no hay procesos de violencia, el semáforo está en verde. Y si, digamos, está incrementando, puede ponerse amarillo hasta ponerse rojo si efectivamente los procesos de violencia se están incrementando. Por ponerles un caso muy práctico con relación a algo que no es del conocimiento. Lo otro es muestreo de preguntas, donde yo tengo un conjunto de preguntas, pero voy a muestrear algunas que yo considero que son fundamentales para saber si el estudiante ha comprendido o no cierta dinámica. Por otra parte, hay que establecer cuáles son los desencadenantes de un ajuste. Cuando nosotros decimos sí va a haber un ajuste. Entonces, un nivel de resultado mínimo para cada alumno o un nivel de resultado para la clase. Ese puede ser un desencadenante determinante. Por ejemplo, si el 90% de mis alumnos no tiene el 90% de resultados, yo puedo hacer algún ajuste, si ese es mi criterio. O si al menos el 95% de mis alumnos responde correctamente un mínimo de 8 a 10 preguntas. Este es un ejemplo que ponen, ustedes establecen como profesores cuáles son esas condiciones para poder llevar a cabo la evaluación formativa. Por otra parte, ¿cuáles son los ajustes en las técnicas de aprendizaje de los alumnos? Entonces, esto ya se trata de estudiantes. Entonces, cuando se inicia una nueva unidad didáctica, el profesor siempre le hace 3 aclaraciones al alumno. Determinar la naturaleza del objetivo o objetivos curriculares. El estudiante debe saber qué es lo que trata de alcanzar, concretar los criterios de evaluación, cómo va a ser evaluado, y determinar los principales bloques de conocimiento. Entonces dice, y se va a tomar una por una para que sepa. ¿Cuáles son los 4 pasos a seguir por los alumnos?
En primer lugar, considerar las ocasiones para realizar los ajustes. Entonces, el alumno considera las recomendaciones que el profesor le hace y él, en cierto sentido, va a generar esas condiciones de modificar cómo él ha abordado ciertos aprendizajes. Considerar los procedimientos de evaluación, considerar también los desencadenantes para ajustes, porque puede ser que no es necesariamente hacer un ajuste. Por ejemplo, yo recuerdo en educación física. En educación física también, por ponerles otro ejemplo, es para muchos de los estudiantes un problema. Y entonces ahí tienen que haber ajustes con relación a ciertos procesos de dominio de su cuerpo. O considerar y ajustar las técnicas de aprendizaje. En este sentido, digamos, el propio alumno puede decir, miren, voy a modificar la manera como estoy abordando esto o lo otro. En todo caso, lo que tenemos tres aspectos básicos. Las expectativas de aprendizaje, que tienen que tener claridad todo el mundo cuál es lo que se espera de ellos. La responsabilidad que no solo es del docente, sino también del estudiante. Pero que esto, aunque les parezca mentira, le cuesta más al docente transferir también una parte de responsabilidad de ese aprendizaje a los estudiantes y el papel de la evaluación en el aula. En ese sentido se habla de, esto ya lo habíamos mencionado, perdón, y por lo último el epílogo que él señala, que vuelve a insistir que efectivamente la evaluación formativa ayuda al aprendizaje de niñas o cualquier estudiante en cualquier edad. La evaluación puede convertirse en transformativa si efectivamente el estudiante también es motivado para que haga ajustes y obviamente el docente. Y él lo que pone al final es un gráfico de los distintos niveles. Los ajustes didácticos de los profesores, los ajustes de las técnicas de los estudiantes, el cambio de clima en el aula y la implementación en el centro educativo. De hecho, él coloca algunos instrumentos como ejemplos de cómo se puede medir incluso el clima en el aula. Yo concluiría con esto para pasar a la discusión del modelo de POF. Solo haciendo una salvedad, si se dan cuenta, esto ya no es el hecho de digamos, la evaluación curricular en términos de los inicios cuando uno está haciendo el diseño, sino fundamentalmente ya cuando lo está desarrollando, cuando ya el maestro, el docente está en la parte curricular. Ahora, esto, solo para finalizar, les quería señalar algo. Esto demanda cierta libertad y cierto dominio del docente de lo que está, digamos, en cierto sentido instruyendo o en cierto sentido promoviendo el aprendizaje de los estudiantes. Yo recuerdo que cuando hicimos una propuesta de reforma curricular en Guatemala, la que fue del 86, les mencionaba el 94, se pretendió hacer descentralización curricular, pero los docentes no necesariamente tenían el nivel de formación para hacerse cargo de su proceso de aprendizaje. No obstante, habían algunos modelos, como por ejemplo los del Colegio de la Asunción, que efectivamente se hacían cargo. Aún en las universidades, es difícil encontrar maestros o docentes que otorguen esa posibilidad. Lo cierto es de que cuando empezaron a modificar la institución que había sido pensada descentralizadamente y por lo tanto reunificar procesos de investigación y de evaluación, de diseño y desarrollo curricular y la propia compartir de docentes desde los niveles locales, la gente quiso controlarlo hasta que llegó alguien que posteriormente llegó a ser viceministra y decía, mire, bienvenido, yo le voy a decir que es la descentralización en este ministerio. No se mueve una hoja del árbol si yo no muevo el tronco. Con lo cual nunca hubo ningún cambio en educación, ¿no? Pero en fin, dejamos libre para la participación. Y Melissa. Sí, doctor, muchas gracias por este seminario. Rescato dos conceptos muy importantes que usted mencionaba y
que son preocupantes para el sistema educativo actual en Honduras principalmente, ¿no? Que es el que conozco, que viene de POFAN, que es la sistematización y la evidencia, ¿verdad? Si ahora todas las decisiones se están tomando en base a evidencia y no publicamos, no evaluamos, no sistematizamos, entonces la evidencia sobre la cual se toman las decisiones es escasa, ¿verdad? Y eso es preocupante y creo que nos está sucediendo ahora en Honduras en varios procesos, buscando evidencia, buscando artículos publicados sobre ciertos temas y son tan escasos que luego hasta da miedo presentarlos, ¿verdad? Que se pueda tomar una decisión a tan alto nivel con tan poca evidencia. Y tiene que ser así, porque si no, ¿cómo crecemos, verdad? Y bueno, y esto que usted mencionaba y que es el que más me atrae a mí, ¿verdad? El nivel 4 que plantea POFAN, que es el de la formación docente. De hecho, lo plantea al inicio del libro y es el nivel 4, el último que él coloca. Entonces, ¿cómo lo enlaza, verdad? Sabe que propone que la formación docente, después de la evaluación, es muy importante. Sin la evaluación docente que lo lleve a una formación que sea coherente con el modelo que se quiere realizar, pues entonces se hace difícil, ¿verdad? Entonces me gusta eso porque fue lo que yo trabajé bajo su tutela, doctor, ¿verdad? El ver la formación docente de los profesores y me parece que es una cuestión crucial y que debemos trabajarla todavía mucho más, principalmente en Honduras. Ya, de hecho, yo lo que quería expresarles es esto de las evidencias. De hecho, en la actualidad, la mayoría de cambios que se están manifestando es basados en evidencias. Ahora, el problema es de que no necesariamente un currículum nos va a ofrecer evidencias de inmediato, considerando lo previo, porque los estudiantes quizás fueron formados en otra dinámica curricular y después ingresan a otra, digamos que no necesariamente existe una diferenciación de un currículum sencillamente porque se cambiaron los estilos, sino también el pasado cuenta o el contexto socioeconómico u otras dinámicas. Pero de cualquier manera, lo que sí es cierto es de que un educador en la actualidad sí requiere el hecho de recopilar evidencias para poder establecer si sus estudiantes están aprendiendo y si lo que yo estoy planteando es suficiente. Porque de lo contrario, digamos, lo que estamos haciendo de manera salvaje es que nos dan un currículum, lo interpretamos si bien va. Los profesores nos decían recientemente, el día de ayer, que estuve reunido con algunos de ellos y antier, precisamente estuve en Chirijosh, estuve en Patsité, donde hay balazos por toda la parte esta del conflicto en Santa Catarina, Ixtahuacán y también en la zona de Cerro de Oro, Patanatic y otros lugares. Y los docentes lo que decían, sinceramente, es que les cuesta interpretar incluso el currículum nacional base y que los textos que les llegan no le están sirviendo. Entonces, digamos, eso es un gran problema, porque entonces, ¿cómo se hace a efectos de poder plantear, recoger evidencias efectivas cuando yo no he generado la dinámica de que los docentes puedan controlar su propia, digamos, el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? La verdad es preocupante. No sé si sigue, sí, Catherine. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Sí, la verdad es de que algo muy importante también es de que si en educación nacional tenemos estos vacíos, lo más preocupante es la educación no formal. ¿Cuántos vacíos encontramos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer ese impacto, no solo en la educación, sino también poder transformar esos diseños curriculares en la educación no formal alternativa, ¿verdad? Estamos hablando de, creo que la mayoría sabe, trabajo en el Ministerio de Ambiente, en educación ambiental, cuánto impacto necesitamos nosotros lograr y pues si bien nos va, llegamos a hacer diseños curriculares y ver cómo se va haciendo esa educación no formal
pero ahora las educaciones alternativas, financiera, la educación de salud, la educación de la economía, cómo nosotros podemos impactar. Entonces, sí es un reto muy grande que tenemos como docentes, que tenemos como educadores, ¿verdad? Muchas veces sobrecargamos al docente de primaria, de preprimaria, de básicos, a hacer ese tipo de actividades alternativas, que es muy preocupante, esos vacíos que estamos dejando en la educación, ¿verdad? Y gracias por esta información, es muy importante, muy valiosa. Y sobre todo, creo que es enriquecedor para todos los niveles, ¿verdad? En todas las dimensiones en que nosotros estamos desarrollando y dejando ese granito de arena en la educación. Gracias, doctor. Maoli, yo de hecho le tengo los materiales de Alemania, es decir, fueron producidos en Sudamérica con el apoyo de la cooperación alemana, que me parece uno de los mejores materiales en educación no formal. Yo se los puedo dar porque de todas maneras a mí me sirvieron por el diseño precisamente que pidieron para un proceso que se estaba desarrollando de formación de educadores no formales. Entonces me pasaron varios materiales y entre ellos, que fue lo mejor que he encontrado, yo se lo puedo compartir con mucho gusto. Gracias, doctor. Okay, Sí, le escribí, pero no sé si le llegó el mensaje. Sí, y yo ahí los tengo. Lo que pasa es de que me he mantenido ahorita fuera trabajando en una serie de investigaciones y en eso estamos. Soy yo. Algo más desocuparme, yo se los paso. Gracias, doctor. Flora y Araceli, por favor. Ok. Buenas tardes. Hay una pregunta que me inquieta porque usted hablaba sobre el logro de un objetivo muy general. Me encanta investigar sobre competencias y el término que manejo sobre competencia es pues desempeño, lograr desempeño en los estudiantes. Y siempre he creído que lo que establece el perfil de egreso es por lo cual nosotros vamos a trabajar, así como los fines de la educación es un elemento orientador para el currículum, así el perfil de egreso es un elemento orientador de lo que tenemos que hacer nosotros los docentes en el aula. Por lo tanto, establece como algunas competencias que vamos a desarrollar. Yo creo que la competencia no se va a desarrollar en una asignatura, se va a desarrollar en todo el proceso, eso se va a ir reflejando. Tampoco creo que lo vamos a lograr trabajando los profesores de manera disciplinaria. Tenemos que tener esa interdisciplinariedad, porque como establece Basara Nicolescu y el mismo Edgar Morin, que cuando enseñamos de manera disciplinaria estamos enseñando de manera parcelada. El alumno aprende el contenido, pero no aprende a relacionar con las otras asignaturas y aquí es donde se hace necesario la interdisciplinariedad y también habla de la transdisciplinariedad, que es trascender más allá. Cuando hablo de cómo poder trabajar el currículum, que podría ser por etapas, y como bien lo mencionó el trabajo que se está realizando en la Universidad de Medicina, es necesario establecer, por ejemplo, una malla de competencias de cómo se van a ir trabajando. Ejemplo, un alumno que nosotros les enseñamos las normas APA desde el primer día que ingresó a clase y todos los profesores lo desarrollamos en todas las clases, ¿cómo el alumno no va a surgir competente? Tengo entendido que los métodos aplicados para la formación en competencia son aquellos métodos que tienen un producto final como el de proyectos, el estudio de caso, puede ser el de investigación-acción, el de resolución de problemas. Y aplicando la taxonomía de John Vick, que lo hace por etapas, lo mismo podríamos realizarlo aplicando estos métodos y en cada fase que establece John Vick, nosotros podemos ir valorando el aprendizaje del estudiante. ¿Y cómo? Aquí donde cabe la evaluación formativa.
donde hay que fortalecer al estudiante, porque si el estudiante no pasó la primera fase, difícilmente va a entender la segunda fase. El profesor debe de ser un tutor y darle seguimiento a ese joven de tal manera que vaya avanzando para que al final él pueda también lograr esa competencia. Entonces es un proceso y eso nos ayuda a los docentes a conocer el nivel de aprendizaje que van obteniendo los alumnos. Y lo vamos a hacer que a través de desempeño. Entonces, esas son las mejores evidencias. Se maneja que lo mejor es una rúbrica que nos permita valorar a qué nivel de aprendizaje logró el estudiante. Pero son evidencias, porque eso es lo que tiene que hacer el estudiante. ¿Qué hacer con ese conocimiento y cómo aplicarlo? Entonces, yo creo que sí podríamos lograr las competencias de perfil de egreso si realmente todos los docentes nos involucramos, trabajamos la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Es necesario trabajar en equipo y formar como redes académicas o grupos académicos para fortalecernos unos a otros. Flora, yo básicamente estoy de acuerdo con usted, salvo un par de cuestiones, y más que de su discurso, más bien es de situaciones prácticas y concretas. Algo que yo me he encontrado con la mayoría de docentes es de que tienen dificultades en primer lugar para comprender las competencias. Pero más allá de eso, para poder evaluar competencias, yo no he encontrado en ningún lugar que no me pregunten ¿y cómo se evalúan las competencias? ¿Y cómo se evalúan las competencias? Pero también hay otra cuestión. Como usted mencionó también a Morín, y también cómo, digamos, presupone el ámbito de la competencia, porque el ámbito de la competencia, se recordará usted, de que lo que se pretende es movilizar un conjunto integrado de recursos expresados como lo que nosotros sabemos, que lo denominamos saberes, saber hacer, el saber ser para resolver situaciones, problemas. Sin embargo, digamos, uno de los problemas que tiene la propia academia, no digamos la universidad y en otros lugares, es cómo hacen ese proceso de integración. Y de hecho, algo que constantemente se observa cuando uno va a las aulas es de que los docentes tienen ese problema de poder integrar. Ahora, eso lo que significa es que también tenemos que modificar y transformar los sistemas de formación docente. Y de hecho, digamos, en reformas en las cuales hemos participado, que nos han dicho, mire, queremos competencias, competencias y competencias, muy bien, pero el problema básico es de que también si los docentes no están formados y preparados, ¿cómo rompemos ese paradigma básico que ellos lo tienen? Pero digamos, eso en términos generales, Flora, le agradezco por su participación. Araceli, después Gustavo y Ricardo, si no nos va a dar tiempo, y Marco, que quería hablar también, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Un gusto saludarles desde Huehuetenango. Es una bendición poderle escuchar, de verdad. Tiene mucho conocimiento. Solo primero un comentario y después sobre el tema que hoy nos acota, ¿verdad? Muchas veces trabajamos en competencias, pero administrativamente o legalmente, las evaluaciones son por objetivos. Entonces ahí se rompe nuevamente ese proceso tan importante de evaluación por competencia. La otra situación del tema que usted disertó y que me encantó es la rectificación, ¿verdad? Que es uno de los puntos. Muchas veces solo evaluamos, pero únicamente nos concretamos a darle una nota al estudiante y no a decirle dónde falló y cómo podemos fortalecer los procesos para que él logre una nota mejor. Únicamente, y muchas gracias. Gracias, Araceli. Le agradezco mucho, Gustavo, Ricardo y después Marco. Gracias. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Te felicito a vos y a todo el equipo que está participando. Por eso, una cuestión bien puntual. A mí me llama mucho la atención lo relativo a la educación intercultural bilingüe, sobre todo porque en Guatemala eso, como si bien se sabe, ha venido a menos. Y mi preocupación es que yo actualmente estoy asesorando a una maestranda alemana sobre una investigación en el tema. Y lo que me preocupa es que, por ejemplo, en este aspecto la universidad aporta poco. Lo lamento mucho, ¿verdad? Aporta poco. Y el eje que estamos, que está investigando la chica esta es sobre memoria histórica y educación intercultural bilingüe. Y, por ejemplo,
la escuela de historia tiene poco, o sea, hay poco aporte y me preocupa mucho por algo que acabas de apuntar y es bien cierto. Es el desconocimiento justamente sobre estos tópicos, el tema de competencias, incluso en la universidad no se planifica por competencias, no se entiende y por supuesto tampoco se entiende lo relativo a la evaluación por competencias. Entonces termino con eso y me quedo con la preocupación y también te agradecería los materiales de los que hablaste para Alemania. Porque realmente me interesa mucho y la verdad toda esta sesión de no te lo agradezco, ha sido muy productiva para mí. Gracias. Ok, y lo que podrían hacer es fotocopiarlo porque de hecho solo tengo un set que es un folder grande que son 4 distintos módulos, cuestiones muy interesantes. Y con gusto se los paso y también, digamos, es mi preocupación la EBI, que yo cada vez veo menor cantidad y de hecho hay algunas escuelas que se llaman EBI y los profesores que fui a ver, ninguno hablaba el idioma que supuestamente tenía que hablar. Pero por favor, le toca... Sí, fíjate de eso que decís, perdón que te interrumpa, justamente yo, bueno, como sabes, yo soy normalista y también he trabajado en eso, el tema de la intercultural bilingüe, hablo un idioma, idioma maya, además soy sociolingüista, y lo que decís es bien cierto, perdón que acote eso, incluso he conocido directores, no quiero mencionar alguna, de una intercultural bilingüe que no habla el idioma, y perdón en esta acotación, incluso en un día les dice a los participantes, en quiché se dice Uchawach o Uchiwach, y pero depende con la entonación que lo hagas, puedes decir, ¿qué quiere decir cómo están ustedes? Pero él como cuando lo dijo, se entendió, todos ustedes son tacuacines porque Uch es tacuacín. Entonces, eso que decís es crítico. Gracias, bienvenido. Muy amable. Ya sabes. Ricardo y después Marco. Sí, muy buenas noches, doctor. Mucho gusto en saludarlo. La verdad que la presentación de hoy nos deja mucho en qué pensar en esta evaluación formativa y principalmente dentro de lo que es el proceso de formación del estudiante dentro del aula. Yo quiero hacer tal vez una acotación a la parte, yo estoy en la parte universitaria, ¿eh? Y me llama mucho la atención esa interrelación de poder integrar ese proceso de las competencias de perfil de egreso, ¿eh? Es bastante, a veces los profesores no comprenden ni siquiera las competencias de perfil de egreso, ¿eh? Entonces es bien difícil con ellos trabajar y poder tratarlos de alinear a todas esas competencias de perfil de egreso y que sus cursos van encaminados realmente a esa formación, a poder cumplirla, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos existe la DEPA. Usted la conoce, doctor, porque usted ha estado muy involucrado en la Universidad de San Carlos y hay una evaluación docente semestral. Y nos presentan los resultados, ¿verdad? Pero lamentablemente que a veces nos presentan los resultados 2 o 3 años después del proceso. Entonces, ya casi el docente, o a veces, yo tengo mucho docente interino porque ahora todos los docentes interinos también tienen que llevar ese proceso de evaluación, porque el proceso de evaluación es para los docentes titulares. A veces ya no están los docentes. Entonces, a veces el joven presta su apreciación sobre su docente, cómo lo sintió, cómo fue su formación, cómo los percibieron, y hace a través de un instrumento y salen resultados. Y a veces pues, pueden salir resultados positivos, como salen resultados negativos, y hay necesidad de hacer un proceso de un remedial, ¿va? Al profesor para que él vaya, como quien dice, tratando de poder minimizar esos resultados que en un momento se dieron. Pero realmente, aunque reciba el remedial el docente, no se revierte la nota, porque la nota sigue, no se puede cambiar. Entonces, hay muchas situaciones y en ese sentido es importantísimo que, diría yo que dentro de la propia universidad debería de semestralmente o anualmente revisar los instrumentos que se hacen para la evaluación docente, porque eso nos permitirán hacer los ajustes realmente para que la formación del estudiante sea la más adecuada. Por ejemplo, ustedes hablaban de sus competencias. Yo trabajé en un rediseño curricular en una unidad académica de la Universidad de San Carlos y pues gracias a la buena guianza que y algunos ejemplos que nos apoyó la doctora Ingrid Gamboa, nosotros tratamos de trabajar que las competencias de perfil de egreso tuvieran derivación de competencias por año.
Entonces, nos permitió tener prácticamente de esas 10 competencias, 11 competencias de perfil de egreso que se plasmaron, hubo una derivación de competencias durante los 5 años para que el profesor también tuviera la oportunidad de tener elementos de juicio para poder plasmar sus competencias de curso, ¿va? Y eso permitirle que en un momento dado poder evaluar, ya sea por bloque o semestralmente, si realmente se estaban cumpliendo esas competencias de perfil y si realmente en esa derivación de competencias se estaban encajando realmente los contenidos. Creo de que es muy bueno eso de poder enlazarlo, pero creo que también el contexto de la parte curricular no solo se queda dentro del aula, no solo se queda dentro del curso, hay un contexto social que está afuera, que tal vez no se ve, pero es latente y ejerce presión sobre la formación del futuro egresado, de ese profesional que va a salir y le va a exigir realmente como egresado que tenga ciertas competencias para poder cumplir con ese mercado laboral, vaya sea que se vaya a la parte privada o a la parte pública, debe de tener una formación que sea realmente a nivel profesional. Yo solo ahí me quedo, doctor, y gracias por su participación, muy amable. Gracias, Ricardo. Marco, querías hablar y después Javier para culminar. Muchísimas gracias, agradezco el espacio. Muy buenas noches, gracias, doctor, bienvenido. Pues solamente un comentario. Creo que estos procesos que plantea POFAM de una evaluación formativa implican una condición que es una apreciación, creo yo, muy personal, que necesitamos los profesores y profesoras quitarnos, lavarnos el ego que a veces nos llena, nos cubre y que sentimos o creemos que lo sabemos todo, que hemos llegado ya a un tope y que muchas veces eso es lo que nos impide quizás aceptar que nos tenemos que evaluar, porque la evaluación es una crítica que en algún momento nos va a decir qué tenemos que mejorar, pero a muchas personas a veces les molesta mucho que les digan que hay que mejorar algo, porque, insisto, creo, y es una apreciación muy personal, muchas veces sentimos que hemos llegado a ese tope, cuando no es así, menos en educación, así como cambia la sociedad, evoluciona y avanza, la educación tiene que ir también avanzando y transformándose, incluso debería ser pues, más rápido que los cambios de la sociedad, pero nos vamos deteniendo a veces, insisto, creo yo, por esa situación, por esa condición del profesorado, profesores y profesoras, y generalizo, obviamente, sabiendo que hay muchos casos de excepción que son todo lo contrario de lo que estoy mencionando. Un comentario y nuevamente mi agradecimiento por la oportunidad de participar en estas conferencias. Gracias. Gracias, Marco. Javier. Gracias, doctor. Bienvenido, gusto saludarlo. También mi saludo cordial a los participantes. Yo creo que solo es un agregado o una interpretación que puedo dar cuando el autor habla de subcompetencias. En el caso, ya contextualizando a nivel de Guatemala, nos estamos refiriendo a los indicadores de logro. Es decir, el autor está diciendo no es la competencia en la que se desarrolla o se trabaja, sino las subcompetencias. Es decir, que la competencia habría que dividirlo, fraccionarlo en partes para poder trabajar. En Guatemala, pues se habla de indicadores de logro. El currículum así está organizado, tanto el del Ministerio de Educación, como también yo trabajo en un programa en PADEP, pues estoy trabajando también las competencias de egreso, o el perfil de egreso, pero hay unas competencias que ahora ya tiene indicadores de logro. Únicamente, gracias. Un gusto saludarlos. Ok, de cualquier manera, solo para concluir, quería hacer algunos comentarios. Digamos, hay una dinámica diferenciada entre la evaluación del docente con relación a la propia evaluación que el docente hace del proceso de aprendizaje que él ha diseñado y el conjunto de actividades, o cuando se trabaja competencias también se hablan de situaciones de aprendizaje o familia de situaciones que son los que dan como consecuencia, digamos, alcanzar una competencia que a su vez nos conduce a otro conjunto de competencias. Y en ese sentido, Marco, precisamente el punto no es poner en duda necesariamente el nivel de conocimiento de los profesores, como vos lo señalabas, sino es cómo se pone en duda si él logró para el grupo que tiene enfrente poder construir el mejor proceso de aprendizaje.
Y en ese sentido, el punto también clave es este. Es por eso que el propio POFAM habla al inicio de lo que es trabajar mediante probabilidades, porque al final de cuentas no todos los grupos son iguales, no todo mundo se va a comportar de la manera como esperamos, sino hay diferencias. Y en ese sentido, digamos, lejos de comprometer al docente en términos de una evaluación como regularmente ocurre, y que obviamente se emplea los mecanismos de evaluación formativa, es muy seguro que va a salir bien evaluado. El punto es que más bien lo que se compromete es esa hipótesis que él puso en marcha con relación a cómo aprenden o cómo van a aprender mejor sus estudiantes. Para mí es un gusto y estamos al borde de concluir porque la próxima sesión va a ser esto, Fleming. De todas maneras, nosotros vamos a colocar esta semana el resto de materiales que tenemos. Y si no podemos convertir en PDF otro texto reciente que tenemos de uno de los también grandes teóricos y prácticos, porque lo que él está es con relación a la práctica de lo que es la evaluación curricular, nosotros, si no se los mandamos posteriormente a través del chat. Lo otro que les quería mencionar es de que la próxima semana también vamos a contactar un lugar que está vinculado a Western University. Es el Michigan, Western University of Michigan, algo así es. Yo les voy a pasar exactamente cuál es el nombre, donde aparecen precisamente las principales preguntas que le preocupan a los distintos teóricos, los elementos prácticos para poder elaborar una evaluación. Lo único que está en inglés es el único inconveniente, pero ahora es mucho más sencillo poder hacer traducción. Bueno, por hoy hemos concluido. Para nosotros como ASOCUBA es realmente un placer poder compartir con todos ustedes. Aquí hay miembros de ASOCUBA, hay gente de Centroamérica y estamos realmente muy contentos de haber desarrollado este curso y que van a continuar y tenemos conferencistas. Este año sí va sí o sí el encuentro latinoamericano de curriculistas con los mejores curriculistas de América Latina y ahí van a poder también participar ustedes. Y por el momento, muchas gracias y con esto concluimos el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias. doctor. Mil Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, José Gracias. Guzmán. Gracias, saludos a todos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Gracias, doctor. Feliz Un gusto noche. saludarlo, doctor Mario. Gracias. Bendiciones. Le Gracias saluda por los Araceli de aportes. Huehue. Gracias. Feliz noche.